¿Qué es eso de la sobrerepresentación? Pues que la 4T va a tener un friego de diputados y de senadores. ¿Cuántos? De diputados va a tener 373, lo que representa el 74% de toda la Cámara. En el Senado va a tener 83, lo que representa el 64% de toda la Cámara. Para entenderlo mejor, pues van a poder cambiar la ley a su antojo sin necesidad de negociar con la oposición. Pues así fueron las urnas, así ganaron. No necesariamente, dicen en la oposición. Y están pues emprendiendo una lucha, una batalla política y legal, pues para tratar de que sean las autoridades electorales las que pongan un freno a esta sobrerepresentación que consideran en la oposición. Una de las voces que lidera esta batalla es justamente Jorge Romero, que bueno, pues es uno de los aspirantes también a dirigir el Partido Acción Nacional, coordinador de los diputados, por cierto, del PAN en la Cámara Baja. Jorge, te mando un gran abrazo, gracias por tomarme la comunicación. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido Luis? Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Oye, cuéntanos un poco, ¿cómo le van a hacer para frenar la sobrerepresentación? Te pregunto primero cuál es el calendario, quién determina o no determina el número de senadores y de diputados que va a tener la 4T y al final de cuentas cómo estará conformada la Cámara o las cámaras. Correcto, fíjate, es decir, en menos de un minuto para tu auditorio, porque está conectado con este tema. Para toda la gente que nos escucha, que seguramente han escuchado este famoso Plan C, que ellos Morena y aliados presumen mucho, es que la gente nos dio el Plan C, y ese Plan C no es otra cosa más que, como bien decías, Luis, tener 2/3 partes en las dos cámaras de senadores y de diputados, para que, como bien decías, ellos ya puedan reformar no cualquier ley, sino la Constitución, ellos solitos, ya sin voltear a ver a nadie. Nada más que lo que nosotros no nos hemos cansado y no nos vamos a cansar de repetir es que es falso que la gente les dio el Plan C. O sea, además se ufanan, Luis. Si la gente les hubiera dado el Plan C, significa que en las cámaras los hubieran votado el 66%, 2/3 partes. Ahí todos estaríamos calladitos y nos veríamos más bonitos. Nada más que la gente, a las cámaras, a Morena y aliados les dio el 54%. Es mayoría, pues claro que es mayoría, nadie lo está discutiendo. Les dieron mayoría para modificar las leyes. Para tu auditorio, todas las leyes normales, pero no les dio el número para modificar la Constitución. La gente se preguntará, entonces, ¿qué es eso? ¿Por qué me estás diciendo que si tuvieron un 54% van a tener más de ese porcentaje? Bueno, eso es la sobrerepresentación, como su nombre lo indica. Y por supuesto que nosotros lo consideramos como algo injusto. Y fíjate, Luis, lo dice desde el presidente, la secretaria de Gobernación, ya como en funciones de presidenta de Morena, y todo el oficialismo. Es que si está dándose esta fórmula de asignaciones porque ustedes no nos la aceptaron. Y ahorita vamos con eso, si me permites, Jorge, pero primero, justamente estás manejando y estás diciendo lo que dicen en Morena, lo que dice el presidente, lo que dice la secretaria de Gobernación, que seguramente próximamente será presidenta de Morena, Luisa María Alcalde. Ayer el presidente dijo esto sobre la sobrerepresentación o sobre el número de diputados que habrá. Es importante tener ahí los números muy claros. Dicen ustedes, Morena ganó, la 4T ganó 54%, pero van a tener en diputados 74% y en Senado 64%, es decir, más de lo que ganó. Y así lo explicó ayer el presidente. Interesante el argumento, te lo pongo al aire y te pido pues un comentario sobre lo que dice López Obrador. Pero ahora ya no quieren respetar lo que está en la Constitución. Entonces empiezan a decir, ¿cómo si sacaron 52%, 55%, van a tener 66%? Hay una sobrerepresentación. Sí, así lo establece la ley de leyes. Así está en la Constitución. Pero también es como se quiera interpretar, porque si hay 300 distritos electorales federales y el Movimiento de Transformación gana el 85%, ¿por qué no va a tener mayoría calificada? De 300 distritos, el Movimiento de Transformación gana el 85%.
¿Qué porcentaje gana el bloque conservador? Como el 10%. ¿Qué dices de eso, de los distritos te cambia la jugada del presidente? Ese es un argumento absolutamente falaz. Y te voy a decir por qué. Primero, nada más como comentario, qué bueno que ahora sí ya la ley sea la ley, ¿no? Para el presidente. Para empezar, qué bueno que ya en estos últimos meses. A ver, precisamente para que no existieran ficciones legislativas, Luis, precisamente por eso se implementó desde hace mucho tiempo lo que se llama la representación proporcional, es decir, los famosos pluris. Porque, mira, para tu auditorio se lo explico. Supongamos que tú vives en un distrito, el distrito 1 sale, y supongamos que compiten solamente 2 partidos, Morena y PAN, sale, y supongamos que gana Morena, como todos esos distritos que acaba de mencionar el presidente. Sí, pero imagínate que hubiera ganado por un voto, o imagínate que hubiera ganado por un punto, 51% el que ganó, 49% el que perdió. Oye, perdón, el país no está a favor de Morena si nos apoyamos en ese distrito. Está 51 versus 49. Y precisamente porque se reconoce que puedes ganar por un voto, pero tener dividido a ese distrito, es que existen los diputados de representación proporcional. No tuvieron el 85%. Lo tienen si dicen todos los que ganaron, sí, pero y todos los que ganaron en este supuesto que te digo, pues no. La representación pura que les dio la gente fue 54%. Y lo quieren aumentar. A ver, nosotros lo hemos dicho. Por supuesto que esta es una fórmula que viene en la ley. Fue un terrible error que en el 2008 se haya aceptado que en lugar de que fuera por coalición, fuera por partidos. Y ahorita me explico. Pero lo que también argumenta mucho el presidente es que incongruentes en la oposición, porque cuando les mandamos nuestra reforma electoral, venía la modificación a esto que hoy tanto les preocupa y no la aceptaron. Justo con ese tema voy. Déjame ponerte de nuevo al presidente López Obrador, que lo ha estado diciendo últimamente. Se les puso en la mesa, se les propuso que el 54 constitucional no hablara de partidos, que hablara de coaliciones, y no lo quisieron. Así lo dijo ayer y lo ha venido diciendo en los últimos días el presidente López Obrador y algunos otros actores de la 4T. Escuchemos. Ellos hicieron las leyes que les convenían y como se olvidaron en cambiarlas y siguen esas mismas leyes ahora que ya no les convienen, ya no las quieren respetar. Además, hasta les dimos la oportunidad porque nosotros no queremos que haya antidemocracia en nuestro país. Somos demócratas auténticos, sinceros, y rechazaron la reforma electoral que propusimos, en donde se arreglaba este asunto de la sobrerepresentación. ¿Y qué hicieron? Votaron en contra para mantener lo que ellos habían aprobado en la Constitución. Pero ahora ya no quieren respetar lo que está en la Constitución. ¿Les propusieron eso? ¿Qué pasó? Mira, en efecto, en esta legislatura en la que está concluyendo, mandó el presidente una reforma electoral, pues fue sonadísima. Ese era su plan A, ¿no? Por así decir. 5 de febrero. Y ahora nos dicen, no, esa fue incluso antes, la reforma antes, electoral, que nunca pasó. Pero nosotros lo decimos y con toda claridad. Sí venía su propuesta de una representación pura, por así decir, que nos estaría evitando este conflicto. Así, pero venía como una parte, como la última parte de una reforma cuyo centro, cuya columna vertebral era destruir al INE. Es cuando salió toda la gente al Zócalo vestida de rosa, incluidos nosotros, a decir el INE no se toca. Claro que no les íbamos a aceptar esa reforma. A ver, quisiéramos ver que nos manden una reforma exclusivamente para quitar la sobrerepresentación y la subrepresentación. Y yo le diría al presidente, ahora la oposición se queja de lo que no se quejaba cuando le convenía. Bueno, pues antes estuvo mal y hoy está mal. O sea, aquí es simplemente decirle a tu auditorio, ¿por qué una persona que sacó un porcentaje que le dio la gente puede elevarse 20% más de lo que le dio la gente?
Y si así se hizo ayer, que nunca llegó al 20%, pues ayer también estuvo mal. O sea, estuvo mal ahora, está mal ahora, estuvo mal antes. No es mucha cerrazón, los acusarían, Jorge Romero. No hay manera de negociarlo, dirían en la 4T, pues. O sea, bajo la narrativa de la 4T. No quieren ustedes porque son sus privilegios, les pusieron la posibilidad antes y la rechazaron. La narrativa de ellos es poderosísima. Yo por eso te lo pregunto, Jorge, ¿cuál es la de ustedes? ¿Cómo responder pues a esto que es contundente, ¿no? O sea, tú me dices, estaban mal antes y están mal ahora. Es que para empezar, querido Luis, nuestro diálogo no queremos que sea con ellos. Ellos sabemos que no los vamos a convencer. Okay. Nuestro diálogo está haciendo a la gente, a tu auditorio. O sea, nuestro diálogo está haciendo, le decimos a tu auditorio que exhortamos a la autoridad electoral, al INE, para que por favor nos comparta cuáles van a ser los criterios de designación. Porque mira, Luis, a ver, me explico. La ley hoy, hablemos de cómo está hoy, esté bien o esté mal, cómo está hoy. Lo que dice es, no podrá tener un solo partido más del 8% de sobrerepresentación. Ok. Muy bien. Lo que no dice la ley es con qué criterios asignas hasta un 8%. ¿Con qué criterio 8%? ¿Con qué criterio 7%? ¿Con qué criterio 5%? No sé si me explico, mi querido Luis. Sobre todo a tu auditorio. Entonces nosotros lo que queremos, y le pedimos respetuosísimamente al INE y a su presidenta, respetuosísimamente, que nos explique con qué criterio van a asignar las fórmulas. Porque también es muy importante que tu auditorio sepa, Luis, que este famoso 18% de más en la Cámara de Diputados no lo ha anunciado el INE. Déjame ir ahí. Lo anunció la secretaria de Gobernación. Con este asunto que es interesante, y digo, ahí está el tema político, lo ha anunciado, hecho 2 veces la secretaria de Gobernación hasta el momento, o al menos lo que tenemos registrado. Pero ¿cómo está? Con eso abrí hace un momento. O sea, ¿cómo está el tema? ¿Es el INE? ¿Es el tribunal? ¿Cuál es el calendario? Pues, ¿cuándo vamos a saber si ganaron o no ganaron? Si les hicieron caso o no les hicieron caso, Jorge. Fíjate, crucialísima pregunta. Fue la primera que me hiciste. Es precisamente ahorita nuestra lucha. O sea, pedirle al INE que por favor no se dilate, no se tarde tanto el INE, que es la autoridad que formalmente designa, dictamina qué le va a tocar a quién. Para que precisamente, ante todas las voces que no estuviéramos en su caso de acuerdo, pudiéramos incidir ante el Tribunal Electoral. Porque sí nos preocupa mucho, Luis, que esto lo resuelva el INE, faltando 5 minutos para que se instale la nueva legislatura, y entonces el tribunal tenga 3 minutos para resolver. O sea, sí nos preocuparía mucho, daría mucho de qué hablar si el INE posterga una decisión que no tiene por qué postergar. Pero no está Nosotros obligado legalmente a solucionarlo o a determinarlo en un tiempo. O sea, tiene que ser antes del 1 de septiembre, lo entiendo. Exactamente. Pero el INE... Ese es su término, antes del 1 de septiembre. Y de ya ahí, digo casos, querido Luis. ¿Y lo que pasa con el INE no es impugnable? O sea, el INE dice, ¿sabes qué? La 4T tiene razón. Ustedes podrían irse al tribunal. Por supuesto. Y el tribunal Nada tiene más que resolver... todo lo que no sea antes del 1 de septiembre pues, se convierte en un acto consumado. O sea, el tribunal nos diría... A ver, vamos a suponer que el 30 de agosto resuelve el INE y resuelve a favor de la 4T. Ustedes se molestan con esta decisión, impugnan, y que el tribunal tendría 24 horas para resolver. Correcto. O 23. ¿Neta? O sea, o 18 horas. Sí, neta. ¿Neta? ¿Así es? Yo te quería decir, querido Luis, que esa es precisamente nuestra preocupación. O sea, daría mucho de qué pensar, daría mucho de qué hablar el que el INE hiciera algo así. A ver, yo creo que no lo va a hacer. ¿Por qué? El INE... Digo, ¿por qué crees eso? Más allá de sus personas, hemos defendido al Instituto Nacional Electoral, Luis, y creemos en el Instituto Nacional Electoral. Y por cierto,
no estamos pidiendo Uh-huh. que nos sobrerepresenten a nosotros, Luis. Eso sí sería una ironía, eso sí sería una burla para tu auditorio. Y sería una ilusión. Una o sea, burla, digo, no, o sea, es una, no estamos es un entele, o sea, no hay manera, pues, dado el resultado electoral. Déjame cerrar preguntándote esto, Jorge. Sí. Xóchitl Gálvez ha hablado, sigue hablando, dando declaraciones de vez en vez, y ha dicho que están dispuestos a salir a la calle, al menos ella y las personas que la siguen. Lo dijo así el día de ayer, si no me equivoco, hablando sobre el tema de la calificación de la elección presidencial y justo de la sobrerepresentación. Si se van con un criterio más amplio, no tendrían que beneficiar a nadie, sino aplicar ese criterio de la proporcionalidad de los votos obtenidos por cada alianza. Ellos obtuvieron el 54% de los votos, merecen el 54% de las curules. ¿Pero sí tiene confianza en el INE y en el tribunal? Yo espero que sí, puedan tener una interpretación más amplia, escuchando las mismas tesis de los que hoy son gobierno. ¿Qué sucedería en el caso contrario? No, nos vamos a movilizar los ciudadanos. O sea, uno, te pregunto si se van a movilizar hasta después de la resolución o si se van a movilizar antes de la resolución, pues para mostrar el músculo político. Han sido muy criticados los opositores porque dicen que les sobra mundo, pero que les falta calle. ¿Qué nos dices, Jorge Romero? Me duele coincidir con esta última frase. Creo que el 2024 ya fue algo distinto, fue una historia empezando a ser distinta. Y por supuesto que nosotros estaríamos dispuestos a movilizarnos antes y después. Pero por supuesto que en una movilización como creo que lo hemos venido haciendo desde este año y el anterior, o sea, una movilización sin agresión social, o sea, una movilización pues de legítima solicitud de lo que nosotros consideramos justicia. Mira, yo solo se lo dejo a tu auditorio, agradeciéndote muchísimo este espacio, querido Luis. Simplemente si la gente le caiga bien Morena, el PRI, el PAN, le caigamos mal todos, simplemente preguntarle, si alguien que obtuvo 6 puntos, por así decirlo, luego en un marcador acabe con 12 puntos. O sea, es que eso no es justo. Y lo que está en juego es que este país se puede convertir en un país de una sola visión, Luis. O sea, no es que ahorita nos estemos repartiendo caniquitas. El punto es que de esa repartición vamos a definir si México es un país con pluralidad, con diversidad, en donde las minorías tenemos que entender que somos minorías, nadie está discutiendo eso, o si va a ser un país en donde una sola visión hegemónica se le ocurra, reflexione y decida todo lo que se pueda hacer en este país. Nosotros creemos que para una república tiene que haber contrapesos. ¿Y salen a marchar o no? Está en juego. ¿Pero van a salir a marchar? ¿Van a salir a protestar? Te decía, claro que sí. Por supuesto ¿Antes sí. o después? Quizá con un enfoque más a posterior, querido Luis, porque nosotros nosotros sí confiamos de verdad en la autoridad electoral. Ya. O sea, nosotros no queremos prejuzgarla, no queremos apuntarla. Nosotros confiamos en él. ¿No crees que después vayas a tener que pecar de ingenuo? Mira, prefiero, Luis, me lo dicen varios. Dijo. Yo prefiero pecar de ingenuo, hermano, a que después me digan previolentas las decisiones, ¿no? O sea, a ver, démosle su espacio a las autoridades. ¿Me permites hacerte un último comentario? Por favor. El mismo Consejo General del INE resolvió en diciembre del año pasado, palabras más, palabras menos, que pese a las fórmulas de asignación, de lo que estamos hablando, el INE tendrá que verificar y asegurar que exista un equilibrio, una proporción entre el porcentaje de votos que obtuvo un partido y el porcentaje de curules que va a tener un partido. Bueno. Pues eso ya se lo automandató el INE a sí mismo en diciembre. Eso es lo único que estamos pidiendo. Que cumplan con lo que se automandataron. Estaremos viendo cuál es la resolución al final y bueno, pues también cuáles son las reacciones en ambos bandos, tanto en la 4T como en la oposición. Jorge Romero, gracias por estos minutos. Muy buenos días. Muchas gracias, Luis. A ti y a todo tu auditorio, buenos días. Las 7:41, ¿y usted qué opina? 5571-131337, 5571-131337.